Micrófono abierto, de 2 más 2. Y bueno, primero queríamos saber en una primera instancia, que fue el viernes que también se comunicó producción con Luigi Picelli, con Industria, sobre el tema de este apagón que hubo el viernes pasado, hoy que están las empresas, imagino, aunque hay algunas de producción continua, que también estaban laborando sábado y domingo, cómo fuese retomar operaciones y después vamos a entrar con el tema de algunas de los enunciados de medidas económicas. Bienvenido Luigi, a 2 más 2. Hola Ginette, feliz día Andrés y para todos los que nos escuchan. ¿Cómo fue esa continuidad operativa? ¿Fue posible, sobre todo las empresas que no paran los fines de semana, empresas de alimentos? Te cuento Ginette, tú sabes que, bueno, esa pregunta nos la hicieron mucho, incluso ese día que no nos pudimos comunicar porque Ajá. iba también camino al aeropuerto vía Puerto Ordaz. Te comento, para argumentar todo esto. Sí. Las industrias, un 85.5% de ellas posee plantas eléctricas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que prevén siempre la industria, sobre todo los sectores prioritarios, como lo son alimentos y como lo son la industria farmacéutica, todas ellas tienen plantas eléctricas generadoras de electricidad para estas eventualidades. Adicionalmente a ello, las que pude hablar y todo este fin de semana pudieron operar a una capacidad muy alta. Tuvieron evidentemente unas que otras inasistencias, se calcula entre 4 y 5%, en donde evidentemente la que mayor afectación tenía eran las que dependían del tema del metro, ¿no? En las diferentes regiones donde existe. ¿Qué sucede también? Que el transporte no se detuvo, por cuanto todas las bombas de gasolina en su gran mayoría también poseen aparatos generadores de electricidad. Y la cadena de distribución no se detuvo, incluso se salió a distribuir ese día porque tanto como supermercados como las cadenas de farmacia, entre las más grandes que tiene el país, y todas ellas también tenían las plantas generadoras de electricidad, incluso se hicieron despachos casi de la manera tradicional. ¿Y qué sucede también? Se comienza a recuperar la distribución de electricidad unas 5 horas después del apagón, y estuvo entre 5 y 12 horas aproximadamente, donde fue cubierto de manera general. También te puedo decir, a título personal, en el aeropuerto estaba operativo mucha gente, con las plantas eléctricas, por supuesto. Algunas líneas aéreas sí pudieron emitir el boarding pass, otras lo hicieron de manera manual, y en el caso personal, el vuelo se retrasó apenas 1 hora 20 minutos. A pesar de este contratiempo, pude llegar a Puerto Ordaz, asistir al evento que teníamos allá, y al día siguiente con toda normalidad nos pudimos regresar. Más o menos, esto fue lo que te puedo resumir. Evidentemente, el 15% de las empresas que no tienen plantas generadoras sí tuvieron afectación ese día para poder iniciar sus operaciones. Recordemos que estamos entrevistando a Luigi Piccella, presidente de Conindustria. Luigi, tomando en cuenta, digamos, los acercamientos que hay en general con todos los gremios, con las distintas instancias del gobierno, comenzando con la vicepresidenta, digamos, en el pasado, sobre todo cuando estos diálogos se reabrieron, se habló en un momento dado de evaluar la posibilidad de que el Ejecutivo se abriera a la participación privada nuevamente en el sector eléctrico. ¿Cómo han quedado esos planteamientos? Bueno, en un principio, acuérdate que quizás en ese particular lo que hemos dicho es que siempre el sector privado está presto para el tema de las plantas generadoras o lo que es la termoeléctrica, ¿no? En diferentes ciudades. Y lo que se planteó, bueno, es que se podían hacer asociaciones estratégicas de manera tal de que en las zonas industriales, que en muchos de los casos habían plantas termoeléctricas, bueno, hubiese participación privada, de que se hiciese de manera mixta. O sea, ese planteamiento se hizo allí, incluso con el antiguo ministro de Energía o de Electricidad. No hemos retomado nuevamente ese tema, quizás ahora, bueno, nos imaginamos que tendremos pronto una reunión de consejo de economía, con los cuales, bueno, conoceremos en algunos casos y en los otros el nuevo rol de los nuevos ministros, sobre todo el que nos compete directamente, que es el ministro
de industria. Así es. Ahora, con respecto a las informaciones que fueron dadas como enunciados, porque en realidad faltó profundizar. El pasado jueves, sí, por la vicepresidenta de la República y el Ejecutivo Nacional con respecto a algunas medidas, ¿no? Hablaban de, no quedó claro lo relativo al encaje legal porque dijeron que tenía que haber esta semana unas reuniones para ver cómo podía la banca prestar más. También se habló de la posibilidad de emisión de títulos a través de el mercado de valores, títulos de la República, deuda pública. También se habló, bueno, del sector asegurador, que ustedes no lo llevan, pero de la promulgación, perdón, ya está promulgado, la publicación del reglamento y las normas entendimos también, y de un mercado interbancario que tampoco se dijo qué era. No sabemos si es que en la noche los bancos se pueden pasar al dinero cuando las liquidaciones del BCB o la inyección no pudieron colocarla, o si se trata de otras cosas. Hay gente, yo vi hasta en BTV, que fueron los únicos que se atrevieron a decir eso porque eso no estaba claro, que esta medida permitía la transferencia interbancaria. A mí me parece que no, y las consultas que nosotros hicimos decían que no, pero quizás es que no tenemos más información. ¿Qué información tienes tú sobre estas medidas? Gracias. Sabes, Ginette, que está pendiente, como te dije, un Consejo de Economía, donde allí es donde nosotros hablamos con todos los decisores y todos los entes gubernamentales para aclarar precisamente lo que tú acabas de decir. Evidentemente se dijo lo del encaje legal, la reducción, pero no se dijo cuál era el monto al cual se iba a llegar. Se habló también de sincerar el tema de las comisiones, el tema de agilidad o facilidad para el mercado cambiario, pero tampoco, tal cual lo que tú acabas de escribir, yo también tengo dudas. Quizás el día viernes era un día propicio para consultarlos y no se dio porque tuvimos que, bueno, aparte del tema eléctrico, estuvimos de viaje. Pero yo espero que esta semana pronto estaremos hablando de eso y tener una información más precisa en torno a ello. Lo que sí, evidentemente, bueno, es para facilitar todo lo que estamos hablando, ¿no? Aumentar el tema de la cartera de crédito, el tema de las facilidades de adquisición en el tema de divisas, y, bueno, que facilite todo esto y también estabilice o siga estabilizando el tema cambiario. Es Luigi Picella, presidente de Conindustria. Luigi, en esa conformación de ese equipo económico, si bien hay cambios, al final se ratificó a la vicepresidenta ejecutiva como vicepresidenta del área económica. Si bien no sigue en finanzas, ahora está en petróleo, y la persona que está en economía y finanzas pues formaba parte de su equipo anteriormente como superintendencia bancaria. Los analistas financieros internacionales, la prensa internacional atribuye, entre las lecturas que le hacen a esa designación, es como la continuidad de una política económica. ¿Qué interpretación le das tú? Lo mismo que tú le das... no, eso lo hacen analistas internacionales, no lo hago yo. Exacto, bueno, lo mismo que hacen ellos, yo te puedo decir que sí va a haber una continuidad en la parte económica, porque si bien la vicepresidenta ya no es ministra de Finanzas, pues le reporta a ella. Es decir, la tendencia es más o menos a seguir en la vía que vamos. Incluso te puedo decir que vamos a seguir avanzando en el tema de los tributos fiscales y parafiscales. Estamos haciendo ya unas propuestas para ir armonizando también ese tema y todo lo demás en lo que vamos encaminados. Aprovecho que mencionas del tema parafiscal, Luigi, porque hay un proyecto de ley que fue de los últimos actos que ya hizo en su rol de economía y finanzas. ¿Qué lectura le das a esa ley, a ese proyecto de simplificación de contribuciones especiales, digamos, porque hasta ahora no es reducir la carga fiscal, sino es simplemente lo que se pagaba por ciencia y tecnología, lo que se pagaba por deporte? No se sabe si hay otros tributos también, se le va a pagar ahora directamente al CENIAT. Es decir, es centralizar lo que estamos haciendo de manera tal de facilitar el tema de los pagos de los tributos. Otra de las cosas que yo se los había comentado a ustedes y también vamos a trabajar muy duro en eso particular, es el tema del IVA. El tema del IVA en que regrese a los 30 días
lo cual también te va a dar una facilidad porque no es lo mismo hacer dos declaraciones que hacer una, pero la parte importante para nosotros es poder utilizar ese crédito fiscal y de la misma manera que, como tú acabas de mencionar, Andrés, el tema de esta simplificación, bueno, que de la misma manera, teniendo ese crédito fiscal, lo podamos usar para otros pagos en el mismo señal. Eso ayudaría enormemente, sobre todo a los contribuyentes especiales, y en muchos de los casos, Andrés, muchas de las empresas que están exentas del tema del IVA, pero que evidentemente cuando hacen una reparación o hacen una compra tienen ese crédito fiscal y no hayan cómo trasladarlo y pasa a ser hasta un costo, ¿no? Entonces, en ese particular, una vez que, ¿sabes cómo somos nosotros, no? Empezamos algo y bueno, y hasta que no se nos dé, no dejamos de insistir, es nuestro trabajo, y en ese particular también vamos a salir beneficiados y vamos a seguir retomando muy pronto todos estos temas con la ley de armonización estatal y municipal, que en muchos de los municipios no se cumple, con algunas actividades económicas de manera tal de avanzar en ese particular y sobre todo con los parafiscales que ahora viene esa etapa de manera tal de armonizarla también y que nos haga más competitivos, Andrés y Ginette, de manera tal de que también, como hemos dicho, apoye a la ley para las exportaciones no tradicionales, pero su valor fundamental de esta ley es apoyarse en que las empresas sean competitivas y los productos sean competitivos en el exterior. Ahora, ¿qué pasó con el cobro del impuesto por la ley especial de pensiones? Eso, Ginette, fue incluso el mes siguiente de haberse aprobado esta ley. Les representó a los pensionados $20 adicionales. ¿Pero se fue pagado? Sí, sí. Yo estoy pensionado, Ginette, y lo por eso. cobro $45 Ok. todos los meses, el equivalente. Y también los 130 bolívares que por ley está ahí. O sea, sí fue una mejora a los pensionados. Recordemos que entrevistamos a Luigi Picella, el presidente de Conindustria. Luigi, a propósito de la reciente encuesta de coyuntura que ustedes presentaron correspondiente al segundo trimestre, con esto de los apagones, digamos, eso aparecía ya en la encuesta. ¿Hasta qué punto, digamos, puede reflejarse en la del tercer trimestre que agrave la percepción que tenga el sector industrial con respecto al desempeño económico? Por ejemplo, en términos de comercio se habla de una desaceleración del consumo, en buena medida por las perspectivas políticas generadas con las elecciones del 28 de julio. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es tu lectura de lo que puede ocurrir en la tercera encuesta de este año? Sí, yo te puedo decir, Andrés, bueno, cuando uno vemos esa encuesta, se refiere evidentemente al segundo trimestre y al acumulado por el semestre. Ahí tú te tomas una fotografía y te proyectas. No lo digo yo, sino los industriales, ¿no? Entonces, en función a ello, hay un crecimiento estimado del 18.9% en el cierre del año 2024. Ahora bien, siempre lo político influye sobre lo económico. Lo que nosotros tratamos de hacer es que sea lo menos posible y que vayan en caminos separados, aunque hay cierta influencia, pero esto de que se haga lo menos posible. ¿Qué te puedo decir de lo ocurrido? Bueno, julio fue un mes por encima del promedio. Porque no solo los 2 últimos días antes de las elecciones hubo un consumo normal y previsible, sino que también los días martes y miércoles el equivalente fue a la venta de 24 de diciembre. Tan es así que la recaudación fiscal, Andrés, llegó a $1.880 millones cuando venía un promedio de 1.000. Eso evidentemente parte de ello fue por una mayor actividad económica. Los primeros 15 días del mes de agosto el consumo bajó. Evidentemente porque, claro, al precomprar en el mes de julio era lógico de que se disminuyera. Te puedo decir que la tercera semana de agosto volvió a lo normal, es decir, hay un incremento en el consumo y falta evaluar la cuarta semana para ver cómo terminamos el mes de agosto que recién acaba de concluir. ¿Qué sucede después? Bueno, septiembre es un mes de retorno a clase, por lo general tiene un pico a nivel de consumo por los útiles escolares y todo ello. Y entonces yo preferiría detenerme allí y ver efectivamente cómo están las variables económicas para hacer una mejor proyección. Lo que te puedo decir
El tema del petróleo, que tú lo manejas mejor que yo, Andrés, está, digamos, estable en 928.000 barriles aproximadamente, y si no, por favor, corrígeme. Y bueno, el tema de la flexibilización de las sanciones, por lo que resta este año, aparentemente no debería tener variación. Es por ello que seguimos estimando crecimiento. Bueno, ahora lo que hay que afinar es el cuánto. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Luigi. ¿Cuándo es que es esa reunión económica que está señalando? ¿Qué pasa? Que iba a haber un Consejo de Economía ese jueves, Ginette, el día que hubo la reunión con la gente de la banca y los seguros, y se postergó para esta semana. No tenemos información de cuándo va a ser, pero ese día jueves iba a ser Consejo de Economía en La Guaira. Bueno, muchísimas gracias. Para ahorita. Gracias. Y cuando sepa algo, con mucho gusto, estoy siempre a la orden para compartir con ustedes la información. Así es, era Luigi Piccella, presidente de Conindustria, bueno, dándonos la información acerca de lo que fue el impacto o no que hubo en la industria nacional luego de este apagón. Ya ellos en varias regiones, bueno, tienen sus plantas, etcétera, han tratado de blindarse en materia eléctrica, pero bueno, siempre pasa como que la gente no pudo llegar a sus turnos como era debido, etcétera. Y también la apreciación que nos ha hecho en torno a estos enunciados económicos en los cuales el país quiere conocer pues los detalles. A las 11:29 vamos